Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo tutorial más de Mojo. En este tutorial les mostraré cómo crear el efecto de una fuente utilizando las partículas de Mojo. El efecto es muy sencillo, prácticamente Mojo cuando utiliza las partículas ya te da el efecto hecho, solo necesitamos calcular un poco los valores de cada partícula para lograr ese efecto. Como pueden ver aquí tengo una fuente sencilla. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear las partículas. Vamos a crear una capa. Le llamaré P1, partícula 1. Y pues vamos a crear las partículas del agua. Podemos hacerlas de manera vertical, es decir, como rectángulos, o podemos hacerlas circulares. No importa, eso sería a tu gusto y pues ya todo dependería de cuánto diseño le quisieras poner a las partículas. La haré más o menos ovalada. Esta será la partícula del agua. La haré mucho más pequeña. Le voy a quitar el trazo y lo voy a colorear de un color un poco azul o celestoso, pero tendría opacidad. La voy a hacer mucho más pequeña, más o menos así. Quizás le dibujaría un poco de brillo para dar ese efecto de reflectancia en el agua. Puede ser así. Vamos a quitarle el trazado. Muy bien. Veamos. Solo para darle un poco de diseño a las partículas. No es que sea necesario para lograr el efecto. Voy a duplicar esto. A la segunda partícula la voy a hacer mucho más pequeña y le voy a dar una forma mucho más diferente. Listo. Podemos invertirla. Muy bien, ahora pues vamos a crear el grupo de partículas. Puede llamar agua. Vamos a meter nuestras partículas al grupo de partículas. Y como pueden ver, voy a desaparecer un momento la fuente. Como pueden ver, predeterminadamente, cuando nosotros damos play, prácticamente ya tenemos el efecto hecho. No tendríamos que hacer casi nada. Simplemente tenemos que cambiar un poco los valores para lograr el efecto del agua. Predeterminadamente los valores vienen por defecto con estas cantidades, pero prácticamente el efecto ya está hecho. Si no habías notado esto es porque bueno, no tienes mucho tiempo utilizando las partículas o bueno, simplemente se te había pasado por alto. Entonces vamos a manipular un poco los valores para lograr el efecto de la fuente. En primer lugar, vamos a disminuir los valores de altura y anchura. Muy bien, ya tenemos un efecto un poco más detallado. Veamos, la dirección está buena, la aceleración también. Vamos a disminuir este valor y vamos a ver el efecto. Como pueden ver, entre menos sea el valor, las partículas suben y bajan, pero están demasiado separadas. Entonces las vamos a aumentar, digamos, con un 7. Muy bien, el valor del segundo valor, pues podemos manipular la altura en que subirán, siempre y cuando la velocidad sea mayor. Veamos, entre menos sea el valor, como pueden ver, las partículas se van mucho más arriba. Que no se alcanza a notar, pero bueno, las partículas se van mucho más arriba y ya no hacen ese efecto de que caen. Vamos a aumentar el valor. Digamos que con un 5 bastaría. Vamos a activar estas propiedades para hacer las partículas de manera un poco más aleatorias. Continuamos con los valores, vamos a modificar un poco las velocidades. Veamos, como pueden ver, aquí el efecto ya hace que las partículas suben y se bajan. Vamos a ver esta propiedad, aquí es prácticamente, estamos manipulando el tamaño, o sea, quiero decir la altura. Por ejemplo, mientras menos sea el valor, como pueden ver, las partículas suben más y caen, pero si aumentamos el valor, esa subida que tienen las partículas, y como pueden ver la bajada pues se entrecorta, entonces vamos a poner un valor de 0. Continuando con esto, pues vamos a modificar el tiempo de vida de las partículas dependiendo del tamaño de nuestra fuente. Vamos a activar nuestra fuente y como pueden ver, las partículas caen casi en el interior de nuestra fuente, pero desaparecen. Entonces vamos a aumentar un poco el tiempo de vida de las partículas a 26. Veamos si es suficiente, se sobrepasa de la fuente, entonces a 25. Veamos. Muy bien. Aquí pues sigue traspasando la fuente, pero ya podemos corregir eso de otra manera. Vamos a modificar también la cantidad de partículas, creo que con 100 bastaría. Vamos a mostrar las 100. Y pues vamos a acomodarle nuestra fuente. Veamos. Tendría que salir de aquí.
Aquí tenemos el crecimiento de las partículas, veamos. Es aquí. ¿Sí? Aquí está. Como pueden ver, pues aquí ya tenemos una fuente sencilla, pero bueno, el movimiento del agua está demasiado, digamos que demasiado mal. Vamos a modificar la anchura. Con la anchura se tendría que corregir un poco, veamos. 0.20. No, demasiado separado, 0.05. Vamos a ver. La altura vendría siendo esto. Esto tiene que estar en un valor de 0. Vamos aquí, esta es la segunda opción. Esta es la dispersión. Como pueden ver, se van hacia el frente. Tendría que estar en valor de 0. El tiempo de vida de las partículas, veamos, lo vamos a bajar a 24. Está sobrepasando esto, aunque no importaría que sobrepasara, pero vamos a dejarlo en 24. Muy bien, vamos a cambiar la aceleración. Como pueden ver, si cambiamos la aceleración, el chorro, las partículas se van directamente hacia otro lado. Esto también podría funcionar como una manguera. Vamos a colocarlo exactamente en 270. Es el rango en que tendría que estar. La dirección pues también funciona para cambiar la dirección de las partículas. Veamos. Como pueden ver, aquí estamos manipulando la dirección del agua en diferentes posiciones para que caiga en diferentes posiciones. Lo dejaré en 14. Vamos a modificar eso. Muy bien. Aquí tendríamos una fuente, pero vamos a hacer un render para ver qué tal se ve el agua. Muy bien, aquí tendríamos el agua, son de muy pocas partículas, pero vamos a crearle un fondo para poder apreciar más el agua. Vamos a colorearlo por el momento de negro para poder ver mejor el agua. Y podemos apreciar un poco mejor el agua. Vamos a aumentar las partículas a 300. Veamos. Listo. Aquí tenemos una mejor fuente. Pero no me gusta este efecto. Muy bien, lo dejaremos así. Hay que manipular. Veamos aquí. Listo. Vamos a manipular esto. Vamos a disminuir esto y listo. Ahora lo que creo que nos está dando problema es la posición de estas partículas. Vamos a seleccionar y le vamos a posicionar exactamente en el centro. 0 y 0. Al igual que este. 0 y 0. Veamos. Sí, ese era el error, es la posición de las partículas. Cuando creen partículas, pues traten de posicionarlas en el centro de toda la capa, es decir, en la posición 0 y 0 en X y Y. Ahora hay que buscar el centro de la partícula, veamos. Listo, ya sé dónde está. Simplemente lo vamos a colocar por donde aparece el chorro de nuestra fuente, que es por aquí. Veamos, sí, exacto. Ahora pues tenemos que manipular esto, que no se nos salga de nuestra fuente las gotas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir el tiempo de vida de las partículas. Mientras más sea el tiempo de vida, pues más caerán. Entonces lo vamos a colocar en 22. Sí, 22 funcionaría a la perfección. Pero si se fijan, pues tenemos un serio problema, que se nos sale aún de la fuente. Pero si disminuimos a 21, pues quedaría entrecortado. Entonces tendría que ser 22. Muy bien, ahora que ya tenemos los valores, los volveré a poner en pantalla. Solo tienes que pausar el video y copiarlos. Son 300 partículas. He colocado que se me vean 100 en la previsualización. El tiempo de vida de las partículas 22, dependiendo del tamaño de tu fuente o del tamaño del agua que quieras hacer. Los demás en ancho y altura y en aproximación es 0. La velocidad es 2. La segunda velocidad es 0. La otra también es 0. 90 grados de dirección, 270 de aceleración, 14 y 5.75. Estos son los valores que tienes que colocar para lograr este efecto. Muy bien, ahora vamos a hacer que el efecto, las partículas no se salgan de la fuente. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácilmente. Simplemente vamos a la fuente, copiamos todo lo que tendría que estar por encima de nuestra fuente. Lo pegamos, trasladamos nuestra capa de partículas a la capa de la fuente y pegamos una nueva parte de la fuente, por ejemplo fuente 2. Pegamos y listo.
Ya tenemos nuestra fuente, aunque se nos ha movido la capa de partículas, pero eso no importa, simplemente la colocamos aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos ya nuestra fuente. Vamos aquí un poco a la derecha, izquierda, derecha, creo que por aquí. Y listo, aquí tendríamos nuestra fuente y pues ahora las partículas pues ya no traspasan nuestra fuente. Vamos a hacer un render. Y aquí tendríamos ya nuestra fuente. Si queremos agregarle un poco más de efecto, por ejemplo aquí pues el agua cae, pero bueno, dependiendo de la fuente también sería que esta base también estaría llena y pues salpicaría un poco. Podríamos crear, por ejemplo aquí, llamaré extra. Podríamos crear pequeñas partículas de salpicadura, por ejemplo. Vamos a crear partículas de salpicadura. No sé qué tan bien quedará, pero podríamos probar. Como les dije, esto pues ya depende del tiempo que le dediques a crear el diseño del agua. Vamos a crear esto. Copiamos. Y lo que tenemos que hacer es crear tantas partículas como quisiéramos. Vamos a ver aquí, le invertimos el tamaño. Perdón, la dirección. Invertimos las partículas. Hacemos un render. Aquí tendríamos partículas de salpicadura, pero estas no me gustan. Entonces vamos a duplicar el extra. Invertimos. Duplicamos. Invertimos. Duplicamos. Invertimos. Veamos. Más o menos. Con una capa switch. Salpicadura. Metemos todo. Vamos aquí. Que muestre la 1. 3 fotogramas la 2. 3 fotogramas la 3. 3 fotogramas la 4. Y hacemos un ciclo. Veamos qué tal se ve. Como pueden ver aquí pues, pareciera como que el agua estuviera salpicando, aunque las partículas pues son una copia de la otra. Tendríamos que hacerlo un poco más random. Por ejemplo, eliminar esta partícula, esta otra para que no parezca que solo están las partículas invertidas. Vamos a eliminar esta y esta. Estas dos y estas dos. Vamos a ver ahora cómo se ve. Como pueden ver, parece que hay salpicadura en el agua. No es un efecto muy bueno que se diga, pero bueno, para una animación sencilla va a estar ahí sola. Simplemente tenemos que bajar esto un poco más y aquí tenemos el agua salpicando en el agua que tiene la base de la fuente. Pero bueno, en sí el efecto que quería mostrarles es este efecto. El efecto del chorro de agua para hacer una fuente. Como pueden ver, Mojo cuando utiliza las partículas y no le cambian ningún valor, prácticamente te da la fuente ya hecha. El efecto de la fuente ya hecha. Simplemente tendríamos que jugar con los valores. Vuelvo a colocar los valores aquí para que los veas. Vamos a propiedades. Aquí están los valores. Simplemente tienes que pausar el video y copiarlos. Pero como te digo, estos valores funcionan dependiendo del tipo de fuente. Por ejemplo, si la fuente es mucho más pequeña, tendrías que aumentar el tiempo de vida de las partículas. Si es mucho más grande, tendrías que disminuirlo. Pero en sí estos valores no cambian. Los valores de aquí abajo no cambian. Aquí la velocidad, podrías aumentar la velocidad, pero al aumentar la velocidad la fuente o las partículas caerían mucho más abajo. Así que tendrías que disminuir el tiempo de vida de las partículas. Pero en sí el efecto ya está logrado. Vamos a crear... veamos. En sí el efecto ya está logrado. Incluso aquí pues se ve un poco las salpicaduras, pero no es un efecto que me guste prácticamente. Vamos a ver, salpicadura o colorearlo. Hacer un render. Quizás así se vea mucho mejor. Pero bueno. El diseño de la fuente, pues, perdón, el diseño de las partículas del agua, pues ya depende de tu trabajo. Aquí pues simplemente son círculos ovalados y óvalos que he hecho para realizar este efecto. Podría funcionar con líneas, pero recuerda que cuando las partículas llegan a cierto punto bajan de golpe. Y con las líneas pues podría haber un tipo de problema porque se miraría entrecortadas.
Pero veamos si le damos un poco de desenfoque, qué tal se ve. Bueno, con desenfoque pues se estropea un poco, aunque se miraría mejor si aumentamos las partículas a 500 y mostramos 300. Veamos. Sí, se ve mucho mejor. En fin, bueno, aquí rápidamente, de manera muy sencilla y rápida hemos logrado el efecto de una fuente. Esto podría funcionar para animaciones básicas, animaciones intermedias o de estilo caricaturescas. Ya si estás utilizando personajes muy detallados, pues este efecto tendría que ser un poco más trabajado, con un mejor diseño del agua y utilizando otras herramientas para mejorar el efecto. Ya que, bueno, este es un efecto muy sencillo, pero es muy decente para utilizarlo en animaciones. Y pues nada, espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad. Si lo fue así, pues no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, dejar tu poderosísimo, suculento y sensual like, dejarme un comentario aquí abajo si te ha quedado algún tipo de duda y nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial o en la próxima animación. Hasta otra.